Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Reflexiones. Queridas amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a En Corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes, comentarios y sugerencias al WhatsApp 686-2106-299, al igual que al correo electrónico y Twitter que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un gran invitado, Miguel Cane. Miguel Cane, además de ser una gran persona, es un escritor, dramaturgo y periodista cinematográfico mexicano. Es considerado uno de los mejores críticos de cine en el país, así como un gran lector. Es autor de la novela Todas las fiestas de mañana, de Dharma Books, 2019, y relatos suyos han aparecido en antologías como Narraciones de Terror, Fervor y Chunga, y Bajo la Tierra, Relatos de Muerte, y también Así se acaba el mundo. Es autor también de la colección de entrevistas Íntimos extraños y del ensayo creativo Autobiografía fílmica, Pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateurs. Ha sido crítico de cine para Milenio Diario por varios años, más de 14 años. Ha vivido también fuera del país de 2007 a 2013, residió en Gijón, Asturias, y actualmente realiza crítica para Yahoo en español y ha colaborado con Milenio Dominical, Letras Libres, la revista Quién, Cine Premier, Esquire y Tierra Adentro, entre muchas otras publicaciones. Entre sus obras teatrales como dramaturgo se encuentra Honeymoon Suite, Diana y Bruno, Somos Eternos, Almas Perdidas y la versión en español de Dogville. Miguel Cane, bienvenido a En Corto. Gracias, George. Gracias a todos los que nos están viendo a través del canal 66, que nos están viendo a través del internet. Pues muchísimas gracias por esta presentación y por haberme invitado a En Corto. Es un placer tenerte con nosotros, Miguel. Y primero que nada, platícanos en corto, ¿quién es Miguel Cane? Bueno, mira, hay una anécdota bien chistosa. Hace muchos años, en una rueda de prensa le preguntaron a Cary Grant que qué se sentía ser Cary Grant, y él dijo, no lo sé, porque a mí también me gustaría ser Cary Grant. A lo que voy es, ¿quién es Miguel Cane? Bueno, pues ya lo resumiste en unas cuantas líneas. Soy escritor, siempre he sido escritor. Yo creo que no podría ser otra cosa más que un escritor. Nací en esta ciudad, en la Ciudad de México. Desde muy pequeño me hice aficionado al cine. Veo mucho cine, por lo menos trato de ver una película todos los días cuando puedo. Escribo también todos los días. Y de hecho tengo la gran fortuna de poder ganarme la vida escribiendo. Trabajé durante 14 años en Milenio, entre 2003, bueno, de hecho fueron más años, empecé en 2001, pero fui el crítico de cine fijo entre 2003 y 2017. Pues bueno, cambian las administraciones de los medios y pues los que somos gente de un director, pues como decía un amigo mío, Gabriel Pérez Osorio, que es un gran editor, él decía, en este negocio tienes que tener siempre el equipaje ligero porque no sabes en qué momento te van a mostrar la puerta, y eso es verdad. En el caso de Milenio, pues hubiera apreciado que fuera
de un modo menos ignominioso, no a través de un triste email, pero bueno, una vez que ya no está el editor que te puso, el editor que te protege, pues estás, digamos que a expensas del capricho ajeno. Y pues bueno, he seguido buscando otros espacios donde colocarme, ha habido oportunidades de escribir para otros medios y yo no dejo de ejercer mi oficio, aunque sea a través de redes sociales y sin cobrar por ello, pero siempre estoy hablando de cine porque pues es quizás mi pasión más grande, ¿no? Dedicarme a escribir acerca de ello. Sí, claro, sin duda, y muchas gracias por compartir en corto con nosotros, Miguel. Y sin duda eres uno de los mejores críticos de cine del país, de Muchas México. gracias. Y en ese sentido, platícanos un poquito para la gente que nos está viendo, ¿qué significa ser crítico de cine? Híjole, más bien te diré qué es lo que no es ser crítico de cine. Ok, Y bien, esto no lo digo yo, estoy citando a mi mentor, Ernesto Díez Martínez, y a mi primer jefe, que fue Paco Ignacio Taibo Lavilla, Paco Ignacio Taibo I, primero, sí, para que no haya confusión. sí. Este, Paco fue el que me dio mi primera oportunidad y me empezó a formar en el oficio. Em, Ernesto Díaz Martínez ha sido mi mentor en muchos otros aspectos. Yo creo que él sí definitivamente está en el top 3 de los mejores críticos de cine junto con Leonardo García Sau y Jorge Ayala Blanco. Ya después podremos venir todos los que seamos, pero en primera instancia, pues sí, definitivamente. Ellos tres son de los mejores. También tendría que citar a Rafa Viña y Fernanda Solorza, ¿no? Así que como ves, realmente pues no soy tan bueno como la gente creería, pero bueno, me entretengo, me gusta mi oficio y lo que un crítico de cine no debe ser es la nana del espectador. Nosotros no somos sustitutos de su mamá, así que nosotros no somos nadie para decirle no puedes ver tal cosa o no vaya a ver tal cosa porque no nos corresponde. Creo que en realidad lo que estamos aquí es para abrir puertas, para mostrarle a la gente las opciones que tiene para ver. Y en mi caso, yo creo que me inclino más que por la crítica, por la historia del cine. Me gusta muchísimo más ser historiador de cine que cualquier otra cosa. Es decir, a mí me gusta muchísimo, no sé, rescatar películas antiguas o actores o directores o actrices o guionistas que las nuevas generaciones no conocen, ¿no? Las nuevas generaciones, por desgracia, las nuevas generaciones de espectadores no son capaces de recordar algo que sea anterior a 5 años. Entonces, de verdad es una pena porque hay tanto cine de todas partes del mundo. Estoy pensando en Misoguchi, estoy pensando en Billy Wilder, estoy pensando en Alfred Hitchcock, estoy pensando en Federico Fellini, en Michelangelo Antonioni, en una gran cantidad de directores y de actores y actrices de otros tiempos y otros países que la gente no los conoce y no los conoce y no los busca porque les da pereza. O porque piensan, ay, es que es en blanco y negro, qué flojera. Y pues no, no debería de ser así. Entonces, pues parte de lo que yo considero mi trabajo o mi misión es tratar de rescatar a estos personajes, sobre todo de mediados del siglo XX, y no solamente estadounidenses, sino como dije, de otros países, Sí. para que la gente los ubique, los conozca, los rescate, porque pienso que, bueno, la gente no dejará de hablar de Alfred Hitchcock, por ejemplo, o de Federico Fellini, pero gente como Claude Chabrol, como François Truffaut, eh, como Ishiro Honda, como, eh, no sé, Nagisa Oshima, estos grandes directores japoneses, Andrei Tarkovsky. Bueno, Tarkovsky también tiene su seguimiento y tiene sus defensores, pero sí hay muchos directores maravillosos o directoras maravillosas que como que
pasan desapercibidos y yo quisiera que no fuera así, ¿no? Y eso en parte es a lo que me dedico. Y se ve que Aunque no dominas sea, sí, aunque no sea muy popular por hacerlo, ¿no? no, hombre, pero se ve que dominas el tema, Miguel, y eso es un orgullo para nosotros, es un orgullo para México. Y, a ver, platicando aquí también en corto, ¿por qué el cine, o séptimo arte como es conocido, por qué es tan importante? Porque es un archivo de historia del mundo. Hay ciudades que ya no existen más que retratadas en películas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Nueva York. El Nueva York que aparece retratado en Taxi Driver de Scorsese, o en El bebé de Rosemary de Polanski, o en Desayuno con diamantes de Blake Edwards, o en La ventana indiscreta de Hitchcock, es Nueva York que ya no existe. Es un Nueva York que ya no existe, que ha sido transformado por el paso del tiempo. Entonces las películas sirven como archivos para que la gente pueda saber cómo era la ciudad en la que vive, o la ciudad que va a visitar, y que no ha tomado en cuenta, ¿no? Fíjate qué interesante esto que comentas. La verdad que, digo, siéndote sincero y platicando aquí contigo en corto, no lo había visto de esa manera tan importante. Qué bueno que lo mencionas, Miguel. Y a ver, también aquí entrando cada vez más en confianza en corto, en esta cuarentena, ¿sí? Dado que tú también eres un experto en la materia y digo, yo entiendo que no eres la nana de los que ven De los películas, espectadores. pero sí me quiero permitir preguntarte que para la gente que nos está viendo, que nos orientes un poco, ¿cuáles serían las 5 o 10 películas que nadie debe dejar de ver en esta cuarentena, Miguel? Ok, bueno, hay muchas opciones. Por suerte tenemos muchas plataformas y muchas opciones para poder elegir. Hay mucho contenido de donde elegir. Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, en Filmin Latino está una película mexicana que se llama Retrato de una mujer casada, protagonizada por Alma Muriel y Gonzalo Vega, con Ernesto Gómez Cruz y Patricia Reyes Espíndola, y definitivamente es una película que recomiendo muchísimo y que se debería ver porque en esta época de em, en esta época de los del reconocimiento del esfuerzo feminista y de la lucha contra la violencia doméstica. Es Sí. un documento muy importante, esta película de Alberto Bojorquez, que se realizó en 1979, se estrenó en 1981, y realmente es una película impresionante, uno de los grandes trabajos de Alma Muriel como actriz. Así que lo pueden ver en Filmin Latino. Digamos, en Amazon Prime Video hay un gran surtido de películas. Por ejemplo, está disponible una película que se llama Alto Espionaje, o bien conocida también como El espía que vino del frío, una película de Martin Reed con Richard Burton y Claire Bloom, basada en una legendaria novela de espionaje de John le Carré, que todavía sigue siendo muy vigente, aunque la película data de 1965, en plena Guerra Fría, y la película es espléndida, es estupenda, con un trabajo impecable por parte de Richard Burton. También en Amazon Prime Video está disponible Invasión de los Ultracuerpos, o Invasion of the Body Snatchers, en su versión de 1978, protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright y nada menos que Leonard Nimoy, el señor Spock de Star Trek. Estos actores presentan este remake de una película original de los años 50. La primera versión de Invasion of the Body Snatchers es de 1956. Y en esta versión del 78, dirigida por Philip Kaufman,
La verdad es que creo que de todas las versiones que se han hecho de la novela de Jack Finney es la mejor. Es sumamente inquietante, aunque también tiene momentos de humor. Donald Sutherland está maravilloso. Brooke Adams, que es una actriz que por desgracia ha caído en el olvido, también está maravillosa. Eh, Creo que es una gran parábola acerca de lo que es la comunicación, la vida, la comunicación e incomunicación, la vida en la ciudad, el control ajeno a nuestra voluntad, que creo que sigue siendo muy relevante hoy en día. Por otro lado, por ejemplo, en Netflix está recién estrenada, pusieron The Gentlemen, Los Caballeros, la más reciente película de Guy Ritchie, que en años recientes había estado haciendo un cine muy irregular, muy chambón. Digo, todos extrañamos al Guy Ritchie de finales de los 90, que era uno de los directores más inventivos, más imaginativos que surgieron de Inglaterra en el final del milenio pasado. Y en esta película parece retomar un poco su estilo anterior, ¿no? La verdad, la película está muy bien. Protagonizan Colin Farrell, Henry Golding, Matthew McConaughey, y también tiene por ahí una aparición Michelle Dockery, que es la Lady Mary de Gosford, no, iba a decir Gosford Park, pero en realidad estoy queriendo decir Downton Abbey. Y creo que todos ellos hacen un espléndido trabajo en una cinta de suspenso cómico acerca de un grupo de malhechores, de malvivientes, de truanes, pero muy simpáticos, que quieren dar un golpe en Londres. Y pues creo que con eso tenemos 5, sí, ya suman Sí, 5, ¿no? claro, Miguel. Con eso tenemos Permíteme 5 películas que ir están muy a la mano en plataformas para que se puedan acercar y ver. Gracias por compartir con nosotros este bagaje. Permítanos ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento, Miguel. Excelente. Amigas, amigos, estamos de regreso. Estamos platicando con Miguel Cane. Miguel es escritor, dramaturgo y periodista cinematográfico y es considerado uno de los mejores críticos de cine en el país. Miguel, platicábamos contigo antes del corte de este gran bagaje de películas que nos recomendaste y queremos aprovechar, por cierto, dado que te gusta tanto el cine. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Uf, bueno, es que esa sí es una pregunta muy difícil porque son muchos y la gran mayoría no es que no estén vigentes, lo que pasa es que muchos ya están retirados o ya murieron o ya no se dedican a la actuación, pero hay una inmensa cantidad, digo, así como de primer golpe te podría decir Julie Christie, por ejemplo, la maravillosa Lara de Doctor Zhivago, o Donald Sutherland, que mencionaba hace rato, o Glenn Close, o no sé, Glenda Jackson, Vanessa Redgrave, su hija Natasha Richardson, Alan Bates, que es este actor inglés maravilloso que tuvo mucho auge en los 60 y 70, Charlotte Rampling, que sigue trabajando, Jeanne Moreau, que ya murió, una gran actriz francesa, Marcello Mastroianni, que podría considerarlo uno de mis grandes actores favoritos, Catherine Deneuve, una gran cantidad de actores y de actrices que mucha gente probablemente ni siquiera ha oído mencionar, pero pues ese es mi trabajo, no mencionarlos para que no los olviden. Natalie Wood, Sharon Tate, Mia Farrow, Ingrid Bergman, Anne Bancroft. Me gustan más las actrices que los actores. No sé quién más decirte. Robert Shaw, que salía en Tiburón, era un espléndido actor. De los más recientes, pues me gusta mucho Anne Hathaway, me gusta mucho Mark Ruffalo, me gusta mucho cómo trabaja Merritt Weber, una actriz que probablemente, más que verla en cine, la han visto en televisión, salió con Toni Collette en Inconcebible y también salía con Edie Falco en Nurse Jackie y ahora tiene una serie en HBO
junto con Donald Gleason, que se llama Ron, que la serie está muy simpática, la recomiendo mucho y ella es una espléndida actriz, nada más que como es gordita y no es particularmente guapa, pues aunque ha ganado premios y todo, la gente como que no la ubica de primera instancia, ¿no? Digo, si vamos a hablar de los que son estrellas ahorita, así que digas, uy, wow, pues me gusta mucho Kate Blanchett, por ejemplo, me gusta mucho Nicole Kidman, me gusta mucho Ryan Gosling, pero es distinto, no tienen el glamour de una Natalie Wood, por ejemplo, o de una Audrey Hepburn, o de una Katharine Hepburn, o Cary Grant, o Gregory Peck. Quizás soy más a la antigua, pero es lo que hay. Sí, y muchas gracias por compartirlo. En tu trayectoria periodística, Miguel, has tenido la oportunidad de entrevistar a varias estrellas de cine de talla Sí, mundial. sí. ¿Cuál te ha dejado un mejor sabor de boca, digámoslo así? Bueno, por ejemplo, Meryl Streep. Meryl Streep tiene todos los años del mundo dedicándose a lidiar con la prensa. Lo hace con un estilo sumamente profesional. Así que podría decirte que entrevistarla fue algo sorprendente y a la vez también fue divertido, porque mientras estábamos esperando a que nos pusieran los micrófonos para grabar la entrevista, eh, para romper el hielo, se me ocurrió decirle que hubo un tiempo en el que francamente la odiaba. Entonces ella se me quedó viendo así con cara de, ¿what? Me dijo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Le dije, bueno, por Kramer versus Kramer. Me dice, ay, claro, querido, pero ¿qué edad tenías? 8 o 9 años. Y me dice, ah, comprendo. Y le digo, sí, pero después la perdoné. Ah, sí, ¿por cuál película? Las horas. Y se queda pensando un segundo y luego dice, bueno, fue mucho tiempo. Y nos morimos de la risa los dos y la entrevista salió muy bien. Eh, Sí. Otra entrevista que disfruté mucho fue una con Lee Bullman, que tuvo lugar en la Cineteca Nacional. Eh, la verdad es que fue muy, muy emocionante. Fue muy emocionante poder conocer a la socia de Ingmar Bergman, porque no era nada más su musa, era su socia. Ella es también una estupenda directora por mérito propio y aprendió muchísimo trabajando con él y él siempre la trató como su par. Entonces, eso era siempre admirable. O, no sé, también hay entrevistas que son medio difíciles, ¿no? Una vez me tocó entrevistar a Clint Eastwood, que no sé si estaba de mal humor o de buen humor o de qué clase de humor, porque toda la entrevista me la concedió contestándome con monosílabos, sí y no. Y cuando terminó la entrevista, yo estaba sumamente alarmado de lo que había ocurrido. Entonces llamé por teléfono, estábamos en Nueva York, yo llamé por teléfono a la Ciudad de México, a mi editor, que era el formidable editor de Milenio Dominical, que era el señor Carlos Ferreira, y le dije, jefe, pues pasó esto y Clint Eastwood hizo esto, y me dijo, ah, sí, manda la entrevista como está. Pero, ¿cómo crees? Y eso está impublicable, solamente dice sí y no. Dice, pues así lo vamos a sacar, que la gente se dé cuenta de que Clint Eastwood es un mamón. Y así hicimos. No, hombre, muchas gracias por compartir, Miguel. A ver, sabemos que también eres un gran lector, un gran, gran lector. Para los niños y para los papás que nos están viendo, ¿cómo introducirnos en el mundo de la lectura? Miguel, ¿por dónde empezar? Uf, bueno, quizás esa pregunta la tendría que contestar más bien mi mamá, pero a lo que voy es, en mi casa siempre hubo libros y siempre tuve acceso a libros, solo tenía que pedirlos. Inclusive hubo una ocasión en la que no recuerdo si fue mi mamá o mi papá, pero debo haber tenido como 6 años o 5 años que me dijeron, bueno, ya tienes muchos libros, pídeme otra cosa, pídeme un juguete y te lo compro, pero ya no me pidas libros. Pero me encantaban los libros para colorear y para leer. Yo empecé a leer a una edad muy temprana. Pero probablemente el libro que marcó mi infancia y que siempre recomiendo, eh, porque es ideal para introducir a los niños más o menos como a los 10 años
en la experiencia inmersiva de la lectura y también para conocer de cerca, por ejemplo, la experiencia de, de ser un refugiado de guerra o una persona en exilio. Es una novela de una escritora alemana que adquirió después la nacionalidad inglesa y murió en Inglaterra hace ya algunos años, llamada Judith Kerr, quien en 1932, cuando era pequeña, tenía ella 9 años o 10, se vio obligada a emigrar de Alemania, primero a Francia y después a Inglaterra, cuando subió al poder el partido nazi. Esto fue incluso antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y ella y sus padres y su hermano tienen que huir porque el padre es un columnista político que es antinazi. Entonces, además son medio judíos y ya por ahí ya estaban empezando a surgir las leyes antijudías. Entonces ellos huyen, pero esta situación que puede sonar truculenta o escalofriante, Judith Kerr la presenta de una manera muy dulce, muy tierna, muy entrañable, sobre todo porque va mostrando las relaciones del personaje, que es una niña llamada Ana, o sea, el personaje que basado en su infancia. Es una niña llamada Ana que va con su madre y su hermano en un viaje en tren. Primero huyen de Alemania en tren a Suiza. El libro se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa, precisamente porque ella olvida un juguete suyo en su casa, un conejo de tela color de rosa que había sido su juguete favorito de toda la vida, y lo deja por accidente en su casa y dice, bueno, pero volveré algún día y recuperaré mi conejo. Volveré a mi casa y todo volverá a ser normal. Y por supuesto no vuelve a poner un pie en Alemania en 40 años. Y esta historia a mí me conmovió mucho. Mi madre me regaló el libro cuando yo tenía 10 años, antes de cumplir 11. Y lo leí y recuerdo que fue la primera novela que leí completamente de principio a fin, como una novela como tal, y me conmovió mucho, me emocionó mucho, y siempre procuro recomendarlo o regalarlo a niños, a niños y niñas, porque aunque la protagonista es una niña, en realidad es un libro que no tiene ningún tipo de sesgo de género. O sea, puede servir a cualquier lector, le puede interesar, y no solamente a lectores niños o niñas, sino a lectores de cualquier edad. Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr, probablemente es la mejor novela que conozco para iniciar el hábito de la lectura. Maravilloso, Miguel. Si nos permites, vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento. Excelente, gracias. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Miguel Cane, escritor, dramaturgo y periodista cinematográfico y un gran crítico de cine. Platicábamos con él antes del corte sobre esta historia del libro Cuando Hitler robó el conejo rosa, mi conejo rosa. Y nos comentaba en el corte que aún conserva, ese libro de hace 10 años aún lo conserva y ha sido uno de los mejores regalos. 35. ¿Perdón, Miguel? 35 años. 45 años que lo conservas. 35, tengo 45 y 46. Y tenía yo 10 cuando mi mamá me lo dio en febrero del 85. Es más, hasta lo tiene puesto, tiene la fecha puesta en el libro. Fíjate qué bonita experiencia y gracias por compartirlo. Y en ese mismo sentido, Miguel, y de igual forma, durante esta cuarentena, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones de libros que debemos empezar a leer? Bueno, ahora que tenemos tiempo sobre todo para leer, yo recomendaría, bueno, por ejemplo,
Vamos a ver, podría recomendar cualquier obra de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, cualquiera. Su obra podrá ser todo lo desigual que quieras, pero siempre amerita lectura. Es entretenida, a veces puede ser muy larga, a veces puede ser demasiado breve, pero siempre tiene algo que ofrecer. Es la reina magistral del cuento corto. Así que recomiendo cualquier obra de Joyce Carol Oates, cualquiera. Por otro lado, también recomendaría, en vista de que mucha gente ha visto la miniserie de televisión en Netflix de The Haunting of Hill House, yo les recomendaría que leyeran La maldición de Hill House de Shirley Jackson, pero que cuando la lean tengan presente una cosa. La novela es magistral y no tiene absolutamente nada que ver con la serie de televisión, porque se la he recomendado a mucha gente a la que le encantó la serie y me dicen, ay, es que no entiendo por qué no se parecen en nada. Pues no se parecen en nada porque, para empezar, la novela original es de 1959. La autora ya falleció, ella murió en 1965. La autora es una autora genial, maravillosa, una gran creadora de toda clase de narrativa de ficción. Y por suerte, La maldición de Hill House está disponible en varias traducciones al español. Yo la que más recomiendo es la de Editorial Valdemar, en su colección gótica. Es una traducción que, aunque hecha en España, es muy completa, y la edición es bellísima porque es en tapadura, muy bonita. Y bueno, no sé si sirva de algo que les diga que es una de las novelas favoritas de Guillermo del Toro, pero pues ahí está. Digo, no sé si tenga algún mérito. En realidad el libro debería de ser leído aunque no le gustara a Guillermo del Toro, ¿verdad? Pero pues como ahora resulta ser que si Guillermo del Toro toca la flauta, todo el mundo quiere, pues eso. ¿Qué más? A ver, ahí tenemos dos. Bueno, también recomendaría muchísimo un libro maravilloso, una novela que se llama Según venga el juego, de una escritora llamada Joan Didion. Esto es Joan, Joan. Didion, como suena, una espléndida escritora estadounidense que por años fue una gran guionista cinematográfica también y una estupenda periodista. Ella es la autora de un libro sensacional que se llama El año del pensamiento mágico, que trata acerca del primer año de su vida después del fallecimiento de su esposo. Pero esta novela, que data de 1970, en realidad es maravillosa porque muestra un lado desconocido de lo que es Hollywood y de lo que pensamos que es el mundo de las películas o de la producción cinematográfica o del glamour de las fiestas. Y en realidad es una novela muy cruda, pero al mismo tiempo apasionante. Y también recomendaría, bueno, ya que pertenezco al establo de Dharma Books, no es porque pertenezca al establo de Dharma Books, pero hay un libro espléndido que acaba de publicar la editorial que se llama Ficciones Lúdicas, de Rodrigo Díez. No sé si ya estás familiarizado con este libro, pero es un excelente compendio de ensayos acerca de los videojuegos. Pero a mí me gusta pensar que ese libro es un libro hermano de mi pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateurs, en el sentido de que en realidad son autobiografías disfrazadas de ensayos, del mismo modo en que en el pequeño diccionario yo cuento mi vida a través de las personas que me hicieron el cine. Rodrigo Díez cuenta su experiencia vital a través de los videojuegos. Él es un gran experto en videojuegos y lo demuestra con este libro, que es sencillamente sensacional. Así que bueno, esas serían algunas de mis recomendaciones para esta cuarentena. Hombre, muchas gracias, Miguel, muy interesante. Y ahorita que hablas de Dharma Books, también eres escritor. Claro. Platícanos sobre tu último libro, Todas las fiestas de mañana. Bueno, es muy curioso que digas que es mi último libro, porque en realidad Todas las fiestas de mañana es también, en cierta forma, mi primer libro. Es mi primera novela y se publicó originalmente en 2007, cuando yo era todavía muy joven. Lo empecé a escribir en 2004, antes de cumplir 30 años. En la primavera de 2004, por ahí de principios de marzo, empecé a escribirlo y
Tardó un tiempo en publicarse, pero lo trabajé mucho y luego lo volví a trabajar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, antes de que Dharma Books creara una colección que tiene, que es de reediciones de libros 10 años después, Combate a 10 creo que se llama. Nicolás Cuellar Camarena, uno de los editores, me había dicho que si yo tenía algo que pudiera darle a Dharma, pues estaba por lanzarse Dharma. Entonces yo le dije, bueno, lo único que tengo para ofrecerte que es libre es mi novela, que me la acababan de devolver los derechos, y él me la pidió, entonces, bueno, se la di, debe haber visto como 2015, o sea, también tomó mucho tiempo para que se publicara. Había otros libros que de repente tomaban precedente y pues bueno, aunque la primera novela, y esto sí consta en las actas, la primera novela que yo le mandé pues fue esta, y la primera novela que se reescribió para Dharma fue la mía. Antes de que tomara esta idea Nicolás y se la diera a otros escritores, esta encomienda, yo ya había hecho una reescritura de mi novela, básicamente porque esto vino a instancias de una idea de mi amigo Antonio Ortuño, cuya novela El Buscador de Cabezas cumplía 10 años en 2016. Y yo ya había dado la novela a Nicolás, y sí, a principios de 2016. Y entonces Antonio y yo hablábamos acerca de por qué había hecho él una edición definitiva de El Buscador de Cabezas cuando cumplió la novela 10 años, y me dijo que siempre se había quedado con las ganas de mejorarle algunas cosas, que había también tenido que quitar algo de material que le habían pedido los editores de Joaquín Mortiz o Planeta, no me acuerdo cuál era la editorial que lo sacó en su momento, en el 2006, y que pues era como que el momento para poder contar esta historia por última vez como él quería. Y yo lo estuve pensando y luego le propuse a Nicolás hacer la reescritura, y junto con Fernanda Toral, que trabajaba en Dharma en aquel momento, pues lo hicimos y reescribimos, bueno, yo reescribí y ella reeditó la novela y quedó muchísimo más compacta, mucho más sólida que, mi novela original, y yo quedé francamente muy satisfecho. Luego, Raúl Aguayo, el cofundador de Dharma y director de arte y editor de la misma, de hecho es ahora mi editor para mis futuras obras que van para Dharma. Raúl hizo una portada bellísima que se puede ver, se puede apreciar, aquí la estoy acercando. Es una portada bellísima, llena de color, y la verdad es que hizo un trabajo sencillamente espléndido, y pues a mí me dio mucho gusto que este libro resurgiera, porque tiene mucho de mí, tiene muchísimo de mí, es semi-autobiográfica, como todas las primeras novelas de todos los escritores, y tiene muchos elementos muy personales que yo quería revisitar y dejar más claros y más prolijos cuando la reescribí. ¿Qué fue más difícil para ti, escribirla o reescribirla, Miguel? Creo que reescribirla, porque escribirla, en realidad, la novela, como yo lo recuerdo, hace 15 años, brotó casi como si me hubiera abierto una vena y hubiera de repente fluido toda una historia. Reescribirla es lo más difícil porque primero me costó trabajo entrar de nuevo al universo que yo había escrito, que yo había creado y que por años no había vuelto a visitar. Entonces me costó un poco de trabajo, tuve que cambiar algunos nombres y situaciones, básicamente porque en la versión original había tenido yo mucho cuidado como de no ofender a nadie, como de no insultar la presencia de ninguna persona en mi vida y demás, pero habiendo transcurridos ya 15 años de la escritura de la novela, pues decidí que era el momento de poder escribir esta historia como yo realmente la había concebido y como yo quería, sin el temor de herir susceptibilidades, porque finalmente la narrativa va a existir para contar una historia. Si a alguien no le parece esa historia o no le gusta, mala suerte, lo siento mucho, pero la misión del narrador
no es darle gusto a todo el mundo, porque entonces nunca vamos a darle gusto realmente a nadie, sino contar las cosas entre más cercanas son a sí mismo, a su ser, a su imaginación, a su mente, a su memoria. Y eso es lo que quise hacer en esta reescritura. Perfecto, Miguel. Si nos permites, vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento. Excelente. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Miguel Cane, escritor, dramaturgo y periodista cinematográfico y un gran crítico de cine. Antes que nada, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes que nos están Mira viendo. qué bien. A las 10 mejores respuestas que nos manden al WhatsApp 686-2106-299 a la pregunta de las películas que ha recomendado Miguel Cane, ¿cuál ya viste y por qué te gustó? A las 10 primeras mejores respuestas les vamos a mandar este libro, maravilloso libro, Todas las fiestas de mañana de Miguel Cane. Uy, qué maravilla, qué honor, muchas gracias. Es un placer, Miguel. Y aprovechando también y aquí platicando en corto, Mm. sabemos que tienes una anécdota muy especial con la caricatura o serie de anime de Remy de finales de los 70s. ¿Qué Oh, nos puedes compartir al respecto, Miguel? bueno, esto tiene en realidad que ver, es una anécdota completamente cierta, es muy gracioso. Yo pues le debo una disculpa y muchas horas de terapia a toda mi generación. Todo sucedió porque en aquel entonces, a finales de los 70, no, ya era a principios de los 80, creo. Okay. Mm, Una cosa así, debe haber sido como enero de 1980, algo por el estilo. Em, Hace 40 años, mi papá trabajaba en Televisa y pues yo iba a cumplir 6 años. Entonces, un día había un noticiero que se transmitía diariamente llamado En Contacto Directo, que cada semana tenía una sección donde Talina Fernández, la dama del buen decir, presentaba una entrevista con alguien destacado del mundo de la ciencia, de las artes, del entretenimiento, de la literatura, de la política, de las finanzas, de lo que fuera. Siempre hacía una entrevista así como las que haces tú, George. Entonces, pues bueno, en esa ocasión la dejaron colgada de la brocha y sin escalera y se encontró de repente así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y resultó ser que pues por ahí andaba yo visitando a mi padre. Y bueno, no es por nada, pero hoy no se nota, pero cuando era yo pequeño era muy bonito y muy fotogénico y muy simpático. Entonces, pues rápida, la señora Fernández le preguntó a mi papá que si me prestaba con ella para hacer la entrevista del día. Y mi papá le dijo, pues sí, si quiere sí, pero ¿quién se le ocurre también hacerle una entrevista a un niño de 5 años? Sobre todo un niño tan cándido como era yo. Bueno, esto no lo sabía Talina, así que pues me llevó, me pusieron un collar de Kleenex, me pusieron maquillaje y me pusieron en una silla que mis pies no tocaban el suelo y me tocó que me enfocara la cámara y me dijeron, habla con la que tiene el foquito rojo, ok. Entonces pues ya empieza a hacer las preguntas, ¿no? Y las preguntas clásicas de, a ver, pues un niño mexicano, tal, un niño bastante normal, sí, sobre todo. A ver, pequeño, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 5 años, estoy en preescolar. Ay, qué bien. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta pintar, dibujar, jugar, leer. ¿Ya sabes leer? Sí, sí, sé leer. Ay, qué bien. ¿Y qué más te gusta? Me gusta ver caricaturas. ¿Y qué caricaturas te gustan más? Al estilo del 13. En ese momento mandaron a corte comercial instantáneamente porque Catalina estaba a punto de darle una embolia. Claro, o sea, yo acababa de mencionar a la competencia feroz, que era la televisión del Estado, el Canal 13, que ahora es TV Azteca, alegremente en horario estelar, en televisión abierta, creo que era el Canal 5, en la televisión mexicana, ¿no? Entonces, pues, antes de que pudieran decir ¡zas!,
ya me estaban llevando a mí a cierto lugar y mi papá pensó que pues, también a él lo mandaron llamar del mismo lugar al que me habían llevado a mí y él pensó, pues ya me van a despedir. A donde nos habían mandado llamar era la oficina de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el famosísimo Tigre, Claro. que curiosamente estaba ahí ese día y quiso el destino que viera él el noticiero, quiso el destino que él viera la entrevista, y entonces pues me mandó llamar, ¿no? Porque pues, era yo su target, era yo su mercado. Entonces me decía, a ver, muchacho, ¿por qué no te gustan las caricaturas de Canal 5? No, es que sí me gustan, pero es que siempre pasan las mismas, siempre pasan Don Gato y Los Picapiedra y Birdman, pues es que en el 13 pasan caricaturas más divertidas y pasan caricaturas japonesas y demás. Entonces entra mi papá y me dice, este niño es tu fiera, sí. Pues no le gustan las caricaturas de Canal 5, así que te armas un focus group y que el niño esté presente para cambiar la programación del 5, ¿entendiste? Sí, señor. Entonces, bueno, pues ya me despedí y todavía le dije, adiós, Emilio. Y mi papá, ¿por qué le dices Emilio? Pues él me preguntó mi nombre y se lo dije y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Emilio, pues se nos adiós, Emilio, ¿verdad? Pero curiosamente yo estuve en las gracias del Tigre por eso. El caso es que, para no hacerles el cuento más largo, acabé en un focus group con varios niños de distintas edades para elegir distintas caricaturas, dibujos animados que se nos ofrecieron para cambiar la barra, modificar la barra de animación del Canal 5, que empezaba a las 4 de la tarde y concluía a las 7 de la noche. Entonces, pues había que elegir varios programas, ¿no? Y nos proyectaron una inmensa cantidad: Godzilla, La carrera espacial de Yogi, El juicio de los superamigos, etcétera, etcétera. Y nos proyectaron un anime japonés. Yo en su momento le había mencionado a Azcárraga, le había mencionado Marco y Candy, que eran dos animes que se transmitían en el Canal 13. Entonces, bueno, pues nos ofrecieron... Eh, Recuerdo que nos ofrecieron Mazinger Z, que en esa ocasión no entró en la barra porque era considerada muy violenta, tardó como 5 años o un poco más en entrar en la barra de animación, pero sí entró Remy porque nos proyectaron el primer episodio y en ese primer episodio pues veías a Remy, que era un niño que vivía con su mamá en una granja y tenían una vaca y el niño era muy feliz con su mamá y con la vaca, y a los 5 años de edad yo estaba obsesionado por alguna razón con las vacas. Entonces, a mí me parecía que lo que estaba viendo era lo máximo en la vida y le di un puntaje súper elevado. O sea, creo que debo haberle dado el puntaje más elevado de todo lo que había yo visto y eso automáticamente hizo que entrara en la barra. Claro, solamente vi el primer capítulo. No tenía manera de saber que en el segundo capítulo el padre de Remy, que no es su padre, sino que es un borracho amargado, lo vende a unos músicos de la legua por unas monedas y el niño se la pasa sufriendo el resto de 100 capítulos. Eh, yo no tenía ni idea, pero le provoqué un trauma irreversible a toda mi generación. Y hasta la fecha hay gente que me lo reclama. Cuando se corrió el rumor en redes sociales, bueno, hasta me hicieron una entrevista en Chilango, en la revista Chilango. No me acuerdo si fue Chilango o si fue quién. En una de las revistas, en una revista me hicieron una entrevista precisamente al respecto de la historia de Remy, y pues tuve que contarla, y bueno, un montón de gente me empezó a reclamar que habían tenido que ir al psicólogo porque habían sufrido muchísimo con Remy. Aunque también esta anécdota me trajo a gente a mi vida que ahora resulta entrañable, así que no me puedo quejar. Muchas gracias por compartir en corto, Miguel, esta gran anécdota. Un placer. Y tenemos unos 2 minutos para cerrar el programa. Perfecto, Y dispara. Antes de eso, me gustaría preguntarte, tú que sabes tanto de cine y de teatro también, ¿cuáles serán las cicatrices de esta pandemia en el cine y en el teatro? Ay, bueno, por lo pronto va a ser muy difícil que en grandes metrópolis como esta se abran próximamente las salas cinematográficas o las salas teatrales. Es algo que dudo mucho que vaya a ocurrir próximamente. Eh, Así que tendremos que empezar a ver cine en plataformas como Cinépolis Click, que por cierto Cinépolis Click Ok. que tiene
un excelente catálogo. Y también podemos ver en otras plataformas digitales, pues, estrenos que no lleguen aquí, o rescatar películas clásicas, comprar nuevos, comprar películas en materia, Blu-rays, DVDs, y rescatar nuestras antiguas colecciones, ¿no? Que creo que eso vale mucho la pena. Y el teatro sí va a ser el medio probablemente más castigado, porque no existen plataformas que permitan su existencia como en el cine, podemos verlo en televisión o viceversa. El teatro es mucho más difícil, no va a haber salas y están diciendo que si las salas abren tendrá que ser con el 30% de audiencias, pero si antes de la pandemia no teníamos 30% de audiencias, era muy difícil llevar a gente a ver tu obra, y lo digo por experiencia como dramaturgo y productor, pues, ¿qué puedo decirte? El teatro realmente se va a ver castigado de una manera terrible, y no solamente en México, en todas las naciones. En el mundo. Así bueno, es. Miguel, pues ahora sí que muchas gracias por haber compartido este espacio en corto con nosotros. Un placer, Jorge. Un placer, un abrazo, y amigos, amigas, nos vemos en una próxima edición. Así es, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Y en redes sociales me pueden encontrar como @aliascane, en todas las redes sociales estoy con ese alias, para que manden sus comentarios y opiniones al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. ¿Qué tal? Soy Jorge Aguilar. Comparte con nosotros este espacio, tu espacio, lunes 7 de la tarde por Canal 66. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias.